Del libro de Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: El Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor, su Dios, cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: está bien lo que han dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca, y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de su muerte. Palabra de Dios. Acerquémonos a él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagamos caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa, y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo.
Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo, que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Este Evangelio de San Marcos nos coloca dos aspectos importantes sobre quién es Jesús. Primero señala que enseña como quien tiene autoridad.
Evidentemente se trata del Logos, se trata del Verbo de Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, vino a anunciar las cosas del reino y Él sabe muy bien lo que había mandado a sus profetas escribir y a Moisés. Por tanto, conoce verdaderamente toda la Escritura como si estuviese registrado en Él totalmente, porque es la sabiduría de Dios. Y como tal, siendo la sabiduría eterna, ¿cómo no va a tener autoridad para enseñar? Todo lo escrito ha sido escrito por autoridad divina y por tanto podemos decir debido a la autoridad de esa persona que es el Verbo encarnado. Por eso en el Monte de las Bienaventuranzas el Señor siempre confronta esta realidad que habéis oído, está escrito. Mas yo os digo, aquel que tiene potestad para determinar algo sobre la ley escrita de Dios es el dueño de la Escritura, no puede ser otro. Es aquel mismo que ha mandado escribir a los profetas, que ha mandado escribir a Moisés, el que dice ahora, mas yo os digo. ¿Con qué autoridad dice esas cosas el Verbo encarnado? Con la autoridad divina. Él es Dios y tiene toda potestad para cambiar o mejorar la doctrina de sus antepasados, porque eso también había sido propiamente mandado por Él. Y eso es muy importante en el momento de entender el Evangelio, cómo el Señor viene no a cambiar la ley, es decir, algunas cosas y algunas instituciones del Antiguo Testamento cambian, sí, pero Él viene a sobrepasar la ley con la autoridad divina porque viene a enseñarnos algo superior a la ley, de tal forma que ya la humanidad no debe buscar las prescripciones solo mosaicas para justificarse frente a Dios, sino creer verdaderamente en Jesucristo el Señor. ¿Y con qué autoridad hace eso el Señor? Porque es el enviado del Padre. Jesucristo no es un fundador más de religiones. Lo he señalado muchas veces este concepto. Tenemos la gracia de poder pertenecer a la iglesia instituida por Cristo sin mérito ninguno, porque ha sido una gracia, un don. Nos ha elegido para pertenecer a la religión fundada por Él, con la autoridad divina de aquel que se dice, mas yo os digo. No es un hijo de hombre, por así decir cualquiera, que se autointitula de repente un maestro y dice voy a fundar algo. Viene con la autoridad del Padre y viene con el yo os digo, que es el mismo yo eterno, es el mismo yo de la potestad divina. Yo soy el que soy. Y entonces entendemos cómo el Evangelio es tan importante. Entendemos que nuestra religión, que se funda en las palabras del Señor, en la autoridad de Jesucristo, en su testimonio, en el testimonio que Él mismo da de su palabra. Y los judíos quedaban estupefactos y decían, ¿con qué autoridad haces esto? Con la autoridad del enviado del Padre. ¿Qué más testigo necesita que su propio designio en esta evangelización que Él ha tomado al servicio del Padre y viene a predicar las palabras del Padre? Y si no me creen, crean a mis obras. Ellas testifican
¿con qué autoridad hago esto? ¿Cuáles son las obras que hace Jesús? Acá tenemos una de ellas. Los que estaban allí quedaron asombradísimos de sus palabras. Entró en la sinagoga, se puso a leer el rollo, el archisinagogo elegía a un varón, tenía que ser, le entregaban el rollo tanto de la Torá como de alguno de los profetas, lo desenvolvía, era como una especie de ambón, caía para allá y se leía un pedazo. Luego se sentaba y todos estaban estupefactos. Y el Señor empezaba a hablar con una elocuencia, claro, la elocuencia del Espíritu Divino, la elocuencia de la palabra con mayúscula. Después, esa palabra, atención, va a pasar a ser predicada por los apóstoles, porque el Señor les prometió a los apóstoles estar con ellos hasta el fin, y todo lo que ellos prediquen. ¿Quién los escucha, los apóstoles? A mí me escucha. Y todo aquel que rechaza a los apóstoles, a Jesús rechaza. Esa es la autoridad que después va a dar a los hijos de los hombres elegidos por Él, a sus ministros, a sus apóstoles. Con la misma autoridad de Jesucristo se puede decir, yo les predico, no por mérito mío, sino porque he entrado por la puerta, porque soy pastor de las ovejas. Y así puede decir todo ministro de Jesucristo ordenado debidamente. No predico con autoridad propia, sino con la autoridad de Jesucristo. Pero en el prodigar palabras hay un juicio muy grande y seré juzgado por cada centímetro de palabra que diga. Por tanto, la palabra que emite un sacerdote tiene que ser muy medida y muy restringida a la luz del Espíritu. Porque también tendremos que rendir cuenta de lo que predicamos. ¿Y qué cuenta? Y si no predicamos la doctrina de Jesucristo, pues peor para nosotros. Porque entonces, más que mercenario, no estaría siendo buen pastor. La doctrina de Jesucristo amerita entonces esta perpetua fidelidad de los apóstoles y sucesores al Evangelio de Jesucristo. Porque debemos testificar lo que Él rubricó como escriba divino con su propia sangre. Pues ¿con qué autoridad? Ahí está. La Iglesia no está llamada a opinar, entre opiniones está llamada a enseñar. Y está llamada a enseñar el Evangelio. Y está llamada entre pares, podríamos decir. ¿Por qué? Aunque no hay pares, sabiendo que Jesús ha fundado solamente una iglesia. Pero la doctrina de la iglesia siempre debe ser escuchada y siempre todo magisterio debe ser atendido. ¿Y qué se espera de los fieles? Sumisión obediente. Sobre todo tratándose en materias de fe y de moral. ¿Con qué autoridad? Con la autoridad de San Pedro. ¿Qué obras hace Jesús?
Pues una vez que explica este evangelio, había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu impuro y que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a acabar con nosotros. Los demonios sí saben quién es. Atención, todos los demonios, que son seres espirituales creados por Dios para honrarlo a Dios, pero que en un momento dado se rebelaron contra Dios y no quisieron servirle, por eso cayeron. Pero todos los demonios sabían del decreto de la encarnación del Verbo. Fue uno de los motivos, si no el más grande, por el cual se rebelaron los demonios. Ellos sabían, porque hubo un heraldo divino que les dijo: el Verbo se va a encarnar y ustedes tendrán que adorar a aquel que va a nacer de un hombre o de una mujer, ¿no? Es decir, del hombre me refiero. Por eso el Señor se intitula así como Hijo del Hombre también. Y entonces se rebelaron y cayeron. Pero todos los demonios, hasta el más ínfimo de los demonitos ahí, saben quién es Jesús de Nazaret. Y no todos en la tierra, los hombres, saben quién es Jesús de Nazaret. Ellos saben muy bien quién es. Ustedes recordarán en los Hechos de los Apóstoles, hay un caso de un exorcismo que es muy curioso y es un hazme reír. Cada vez que yo lo leo me mato de risa. Porque estaba por allí un endemoniado y entonces los hijos de Sheba, que eran un judío famoso, los hijos de él, viendo y escuchando que los discípulos de Jesús de Nazaret expulsaban demonios, empezaron a querer servirse de alguna forma de esa autoridad y a expulsar a estos demonios que estaban allí. Y resulta que este endemoniado los agarró, les arrancó la ropa, les pegó una paliza y salieron huyendo. Porque le dijo el demonio: conozco a Pablo, conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Es decir, ¿con qué autoridad hacen eso? A eso voy. Los demonios son los primeros que reconocen dónde está la autoridad de aquel que ha sido enviado por el Padre. Muchas veces el exorcista es probado también en esto. ¿Con qué autoridad haces esto? Menos mal que uno dice: no con la mía, gracias a Dios. Con la autoridad de la iglesia. Porque si no, no estaría acá, saldría huyendo. Bueno, tal vez no tanto, me pongo a rezar el rosario. No hay que tener miedos a los demonios. Has venido a acabar con nosotros. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Ahí está. Ya sabemos quién eres. Sabemos quién eres. Lo que les decía. Todos los demonios en el infierno saben quién es Jesús, el Santo de Dios. Y el Señor lo calla porque todavía no era llegada la hora de la manifestación de su mesianismo. El Señor va siendo muy parco en su mesianismo, va progresando de a poco porque sabía que iba a acabar muy mal y debía culminar sus 3 años de evangelización. Entonces, cuando hace un milagro le dicen: no le digas a nadie. Pero ventilaban todo, ¿no? Y eso hacía que después no pudiera entrar en ciertas ciudades.
Entonces el Señor va preparando su mesianismo como Él lo desea, más la gente se enardece por las obras que Él hace y comienzan a comunicar aquí y allá, y eso lo desfavorecía en su tarea, más la providencia sabe lo que hace también. Cállate y sal de él, salió inmediatamente, probablemente eran varios porque uno toma la palabra, pero nosotros sabemos quién eres, es decir, ahí eran varios. Uno tomaba la palabra, pero eran varios. Y se fueron todos. Y quedó en su sano juicio este señor. Y entonces, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? La admiración colectiva de la gente. Este sí enseña con autoridad y sus obras son magníficas, claro. ¿Con qué autoridad hago esto? Si no creen en el Verbo que se hizo carne, miren sus obras. A lo largo de los siglos la Iglesia ha perdido un poco la temática del exorcistado, por desgracia. En el mundo medieval sí se hacían bastantes exorcismos. Lo tenemos, por ejemplo, nosotros sabemos que San Benito, en la historia de San Benito, en Benito de Nurcia, 480, claro, estamos hablando de la Alta Edad Media todavía, pero muchos pasaron que hicieron exorcismos. El mismo San Ignacio de Loyola, en el siglo XVI, hacía exorcismos. Pero después, con esas cosas del racionalismo moderno, la Iglesia empezó a desconfiar, pareciese, o a no usar la temática del exorcismo. Hablamos del siglo del racionalismo, siglo XVIII, siglo XIX, donde pareciese que más predominaba lo científico y con otras opiniones sobre lo que son los evangelios y con otras lecturas no tan santas de los evangelios y no tan santas que miren, hasta ahora no hemos zafado de esa problemática porque muchos teólogos hoy interpretan que los endemoniados, todo esto a lo cual se refiere Jesús, en realidad eran enfermedades mentales y como no había otra forma de decir en esa época, pues se decían endemoniados. Así explican la posesión. ¿Y cómo se explica el resto? Sabemos quién eres. ¿Has venido a perdernos? Pero así interpretan muchos racionalistas hoy. Todos los lugares de los evangelios donde aparece un poseso eran enfermos mentales que en su época pues no sabían. Entonces, a partir de la lectura racionalista de la Biblia y del cientificismo en la eclosión de la psiquiatría, la Iglesia comenzó a dejar en desuso, digamos, el exorcistado, y ahí es donde aparece el famoso Beato Palauquer. Digo esto porque nosotros lo tenemos también como padrino de nuestra fundación, ¿no? Un santo propio de nuestro instituto. El Beato Palauquer en España, en Barcelona, luchó mucho y le pedía al Papa Pío IX que repusiera el exorcistado dentro de la Iglesia, porque decía él, la cultura de la revolución, había sido en el siglo pasado la Revolución Francesa con todos los desastres propios de la revolución, la cultura de la revolución avanza debido a que la Iglesia ha escondido el poder divino y no lo usa para anteponerse ante el demonio. El poder de Cristo, el mismo poder divino, lo tiene la Iglesia, lo tienen los apóstoles. Y con ese poder divino se actúa frente a los demonios. Y los demonios saben, pero se han inmiscuido sigilosamente para decir, todo es cuestión de ciencia, y si aparece un poseso hay que mandarlo al psiquiatra o hay que mandarlo al psicólogo.
cuando es muy clarito que hay presencias demoníacas. Entonces este beato Palau Quer insistió muchísimo y decía, a causa de que no se usa el poder de Jesucristo, avanza el enemigo no solo en la cultura moderna, sino dentro de la iglesia. Bendito sea el Señor, que en esta casa se puede usar el poder de Jesucristo, que no es mío, delegado por Él. Y hay que rezar para que se mantenga, ¿no? Porque los tiempos modernos son tiempos de mucho racionalismo y de mucho relativismo y de mucha falsa interpretación de la Escritura. Un poseso acá en la Escritura es un poseso, señores. Si no, la Escritura nos daría a entender otra cosa. Pero ahí dice poseso. Y distingue muy bien cuando se trata de un enfermo de epilepsia. Si es palabra de Dios, ¿cómo puede llevarnos a confusión? ¿O es que no se ha leído que lo que está escrito no puede errar? ¿O se han olvidado los modernos de la inerrancia de la Sagrada Escritura? ¿Qué significa la inerrancia de la Sagrada Escritura? Significa que lo que está escrito es verdad. Y especialmente en las materias de fe y de moral, no podemos interpretar otra cosa que lo que está escrito. Pero si queremos cambiar el Evangelio, allá tú. Yo quiero seguir el Evangelio de Jesucristo. Entonces, a partir del beato Palau Quer se empezó a tomar más conciencia. Y en Roma, pues siempre se ha seguido con la tradición exorcística. Y realmente hay que hablar de los méritos del padre Gabriel Amor, de gran experiencia exorcística, ya desaparecido hace poco tiempo, que ha empezado a hablar muy fuertemente al mundo entero, a los obispos, sobre la necesidad de reponer en todas las diócesis al menos un exorcista para que pudieran dedicarse a la tarea de ayudar a los que sufren, que ustedes saben cuánto sufren, no solo un poseso, sino toda su familia. ¿Con qué autoridad hacemos esto? La de Jesús. No la del padre Jorge, no la del padre Ricardo, no la del padre Gabriel Amor. ¿Con qué autoridad? Con la de Jesús. Y qué bueno. Siempre me gusta decirle a los niños, acá tengo algunos, muy lindos. Te dormiste, Santiago. Firme. Que en todos los dibujitos por allí de esos animados, hay muchos dibujos que tienen poderes, He-Man, esto, el otro, poderes, espadas cibernéticas y estos con rayos láser, poderes mágicos, Harry Potter, esto y lo otro. El único que tiene poder divino en el mundo es el sacerdote, poder de Dios, no poderes mágicos, poder de Dios. Pues qué bueno, le vamos a dar gracias al Señor. Gracias de manera particular también. Estamos celebrando esta Santa Misa para agradecer todos los servicios de nuestra hermana Silvia Espinosa, que le tocó, sobre todo este último año, bastante difícil, porque con el tema de organizar el COVID y demás, no fue tan fácil.
Pero ahí vamos, que el Señor la bendiga y todo el soporte que ustedes hacen como laicos nunca va a ser suficientemente agradecido, nunca. Pero como las palabras nuestras son muy escuetas y muy simples, yo creo que vamos a tener todos los que colaboramos en la medida y cuando lo hacemos con amor y en la presencia de Dios, pues vamos a tener un premio muy lindo en el otro lado. Así que yo los entusiasmo a todos aquellos que están al servicio, no solo de esta comunidad, sino del servicio de Dios, porque el Señor es de mano muy larga para premiar a aquellos que han sido generosos con Él. En especial a aquellos que aman mucho a su madre, en especial. Pues acá dice algo y como un sentido espiritual quisiera decirles esto. La mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida, como agradar a su esposo. Es verdad, y eso así debe de ser, mas la mujer casada que por propia vocación está al servicio de su casa, al igual que el marido al servicio de su casa, todo lo que hace, lo debe hacer en presencia de Dios. Y vivir en presencia de Dios y en oración es el mejor exorcismo que puede haber para los demonios. Una casa donde todo lo que se hace por fe, se hace por amor a Jesucristo, se vive en gracia y en oración, los demonios no pueden entrar. Así que de alguna forma la oración también es exorcística. Gracias, señora Silvia, por todo, y que el Señor la premie.